correo, ¿de acuerdo? Aquí, de forma introductoria, yo les dejo un link para que ustedes puedan acceder como a un cursito muy sencillo de MATLAB, ¿de acuerdo? Para que se familiaricen con la interfaz, con el código, con todo lo relacionado a MATLAB, ¿bien? No es obligatorio hacerlo, si no lo quieren hacer, no lo hagan, pero como consejo háganlo para que les quede más fácil entender los ejercicios y hacerlos, ¿de acuerdo? El punto A tiene 6 puntos, que realmente es sin interacción de consola. Ahí ustedes lo leen, los analizan, los estudian, son muy sencillos. Tienen algunos que ver con vectores, matrices, algo de lo que vamos a ver hoy, pero es MATLAB, ¿de acuerdo? Listo. El B es con interacción de consola, es decir, el usuario debe ingresar alguna información, ¿de acuerdo? Para que el programa siga su correcto funcionamiento de ejecución, como queramos entenderlo. Y el 3, el punto C, también tiene 5 puntos. Algunos de ellos tienen interacción de consola, otros no, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces ahí ustedes leen, también entienden lo que deben hacer. Hay algunos que deben utilizar alguna función de transferencia de segundo orden, graficar el comportamiento y saber si es subcríticamente o sobre. Eso es fácil. ¿Sí o no? Metámosle control a esto porque entonces está muy fácil. Aquí es de carga y descarga del condensador. Aquí funciones trigonométricas, aquí es chévere porque ustedes van a hacer en MATLAB van a graficar en 3 dimensiones un sistema coordenado X, Y, Z y ustedes deben dibujar el vector donde yo ingrese las coordenadas. Ese es el más difícil, es en serio. Pero ¿tienen cuántas semanas tienen? ¿Cuántas? ¿Cuántas tienen? 3, ¿no? 3. 4 con esta, ¿no? Comenzando con esta, 4. Este es de descanso. Si no, pues otro semestre. Yo les doy, pues, así buena gente soy. No mentiras, el más difícil es el último. Pero eso lo pueden investigar y estudiar, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, muchachos. La clase de hoy es traslación y rotación. ¿Listo? Yo sé que ustedes no han visto álgebra lineal, lastimosamente. O muchos no se acuerdan también que es un vector y que es una matriz. Un vector es simplemente un segmento de una línea recta que cuenta con 3 parámetros, 3 características, como quieran entender. Magnitud, dirección y sentido. ¿De acuerdo, muchachos? Magnitud a que hace relación a lo que vale el vector, en número, en cantidad. ¿Listo? Dirección a que hace relación. Voy hacia arriba o voy vertical mejor o horizontal, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y el sentido, ahora sí. Si voy vertical, el sentido es hacia arriba o hacia qué, o hacia abajo. ¿Listo, muchachos? Por ejemplo, ¿listo? Esas son las 3 características del vector. ¿Yo lo puedo representar en un plano tridimensional? Claro que sí, ese es el punto que les acabo de leer, el más difícil que deben hacer en MATLAB. Ustedes deben graficar X, Y y Z en MATLAB, ¿sí o no, muchachos? Y yo ingreso unas coordenadas del vector A, resultante, que tiene una componente en X, en Y, en Z. ¿De acuerdo? Yo ingreso esas coordenadas como usuario y usted debe graficar desde este punto acá el vector. ¿Entendido, muchachos? ¿Listo? Ese es el más difícil, se los prometo. Ese es nuevo, ese me lo inventé anoche. Ese no lo han hecho los otros semestres, ¿listo? Pero pues no tiene nada de misterio, es investigar la función, búsquenla como plot 3 y ahí van a saber ustedes cómo comienzan ustedes a graficar en 3 dimensiones, ¿de acuerdo? En MATLAB. Ustedes pueden expresar su vector X, Y, Z de 3 maneras, así con comas, un paréntesis cuadrado, como vectores unitarios, con I, J y K, o tipo matriz, o tipo vector, pero con una, ¿de acuerdo, muchachos? Para hacer operaciones matemáticas, ¿listo? Y si ustedes se dan de cuenta, esta regla de la mano derecha ya la conocemos, o bueno, yo se las he venido diciendo clase a clase. Z, gordito, ¿cierto? El siguiente es ¿cuál? X, ahí está. El siguiente, muchachos, ya en un futuro muy cercano, la siguiente clase ya no voy a repetir tan básico, ¿de acuerdo? Entonces, anótenlos, escríbanselos, márquenselos, tatúenselos, no sé, ¿de acuerdo, muchachos? Pero que no se les olvide. Y es la mano derecha, no la mano izquierda. ¿Listo? Muchachos, yo tengo 2 vectores, A y B, números. ¿Listo? Cada uno de 3 columnas. De 3 filas, una columna. ¿Cómo lo sumo? Estos vectores, término a término. 5 menos 9, 4, menos 7 más 2, menos 5, menos 3, menos 1,
inusual. ¿Muy difícil? Eso no tiene sentido, ¿sí o no, muchachos? Listo, fácil. La resta, ¿cómo será? Lo mismo, término a término. ¿Listo, muchachos? Cuando nosotros hablamos de norma o de magnitud del vector, estamos sacando ¿qué? Simplemente la raíz cuadrada de los cuadrados de cada uno de los componentes de dicho vector. ¿Cómo así, profe? Sí, miren, esto es X, esto es Y y esto es Z para el vector ¿quién? ¿de acuerdo, muchachos? Entonces sacamos el cuadrado del componente en X de ese vector, del componente en Y, del componente en Z y sacamos la raíz, y sacamos la norma, ¿listo? Esto sí me imagino que lo dieron de ver en algún curso de física, ¿no? Sí, mecánica. En física mecánica, en la más básica, ¿de acuerdo, muchachos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, eso no es difícil. Listo, ¿qué tengo ahí? ¿Qué pueden observar? ¿Qué tengo ahí, muchachos? Tengo tres vectores. Tengo A, donde me está diciendo que es la traspuesta. Miren, tengo un vector columna con un T arriba, me está diciendo que la traspuesta, es decir, ¿cómo debería ser originalmente? En fila. ¿Listo, muchachos? Cuando dice traspuesta, va al contrario. Si me dice la traspuesta de una columna, es que fila. Si me dice la traspuesta de una fila, es que columna. ¿Listo? Fácil. Un vector normalcito columna, y aquí C es igual a la respuesta de B. B es columna. Entonces, si yo le saco la respuesta B, ¿fácil o difícil? Fácil. Fácil. En vectores podemos tener dos productos, producto punto y producto plus. ¿De acuerdo, muchachos? Tengan en cuenta lo siguiente. Si yo hago producto punto, estoy haciendo que, miren acá. Estoy haciendo término a término. 5 por menos 9, más menos 7 por 2, más menos 3 por menos 1. ¿Listo? Y sumo esos componentes. ¿Cuál va a ser el resultado? Miren, va a ser simplemente un valor escalar. Sencillo, ¿sí o no, muchachos? Listo. Este es el producto punto, más fácil. Aquí hay una magia que se las voy a explicar ya mismo, si no se me van a perder. ¿Listo? Un segundito. Si no se me van a perder ustedes. Vayan anotando lo que tengan que anotar, saquen las fotos, todo lo que sea necesario, ¿listo? Mientras tanto yo ya vengo aquí. Eso es de micros, no se estresen, ustedes ya pasaron por eso. Eso es muy fácil para ustedes. Y están asustados. Porque el semestre pasado me perdí el 81%. Ya les conté, ¿no? Listo. Pero fresco es que a ustedes les va a ir mejor. Miren lo siguiente. Este aquí, este vector fila, ¿cierto, muchachos? Es de una fila por cuántas que por 3. 1 por 3, ¿de acuerdo? Y el siguiente, ¿cuánto es? 3 por 1. Primero filas y después columnas. ¿De acuerdo, muchachos? Así, no me lo estoy inventando yo. Ese es el orden que ustedes deben tener en cuenta para trabajar vectores o matrices. Primero filas y después columnas. ¿Listo? El trucazo está en lo siguiente. El trucazo está en que estos dos números deben ser ¿qué? Iguales. Deben ser iguales. Si no son iguales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No puedo qué? No lo puedo multiplicar. Me da error. ¿De acuerdo, muchachos? Y eso ustedes lo pueden hacer hasta en MATLAB. Inviértanlos. Me va a quedar 3 por 1. Ah, bueno, ahí me queda 1 por 3. Me va a dar simplemente un escalar, 1 por 1 en este caso. En este caso, me va a dar un solo dato. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Cómo así, profe? Sí. Ya sabemos que ese 3 y ese 3 deben ser iguales. Y el resultado va a ser un número o un vector de tamaño 1 por 1. Con los extremos. ¿Entendido, muchachos? Aplica para vector y se aplica para matriz. ¿Listo? Muy bien. Ténganlo en cuenta porque eso lo vamos a necesitar ahorita. ¿Listo? Presten atención ahora acá en el producto. Este es un poquito más difícil tal vez,
pero pues tampoco es que sea de otro mundo. Estoy multiplicando a x, c. Miren la nomenclatura, aquí es x, aquí es simplemente un punto. ¿Entendido? ¿Qué es lo que yo hago? Miren, traigo el vector a, que es este vector, y lo coloco acá. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Pero yo estoy organizando i, j y k como si fuera esto x, y y z. ¿Listo? Y aquí voy a colocar que el vector c, menos 2, menos 9, perdón, 2 y menos 1. ¿Listo? La gracia está en que, digamos que la forma que yo lo soluciono, que es uno de los métodos, yo copio estas dos primeras columnas y las pego al final. ¿Listo, muchachos? Si ustedes se dan de cuenta, ahí no he hecho nada más. Ahora sí, el método nos dice, miren, coja diagonalmente, comenzando desde la i hacia abajo, y lo va a multiplicar todo eso que hay ahí, ¿cierto? Que atraviesa la línea o la flechita hacia abajo, y lo va a multiplicar por más. Eso es lo que nos dice el método, y las dos siguientes también, es decir, van a ser 3 diagonales. Y lo mismo con quién, con las 3 diagonales hacia arriba, comenzando por el número inferior. ¿De acuerdo, muchachos? A esta parte. Ese es el método. ¿Cómo comenzamos? Pues muy fácil. Menos 1 por menos 7. 7. Menos 7. ¿Menos 7? 7 por i. Aquí está. Por más, pues me da más. Menos 9 por menos 3. Excelente. Por j. 27 Por más. 227. Listo. 2 por 5. 10. 10. 10 positivos. Acá. Más 10. Si se dan de cuenta, ¿no? Ya solucionamos las líneas naranjas. ¿Entendido? Y ahora vamos a solucionar las verdes. Menos 9 por menos 7. 63 y se le pone negativo. Excelente. Positivos. K. Y por menos. Menos 63. 2 por menos 3. Menos 6. Por i. Menos 6 y por menos. Más 6 y Listo. Fácil, ¿sí o no? Menos 1 por 5. Menos 5 por j. menos 5 Excelente. Por menos. más 5 Y ahí está. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener como resultado? Simplificamos is con is, j con j, k con k, y nos queda este, nos queda un vector. ¿Listo, muchachos? Entonces miren, el resultado de un producto cruz entre dos vectores es un vector. El resultado de un producto punto entre dos vectores es un escalar. ¿Listo, muchachos? ¿Qué les pareció? ¿Muy difícil? ¿Cierto que no? Listo. Listo, listo. ¿Puedo seguir? Listo. Ahora con matrices, porque con vectores es muy fácil, ¿sí o no? Tengan en cuenta lo siguiente. Esto se cumple. ¿Cómo se llama esta propiedad de que yo puedo hacer A más B es igual a B más A? Es una propiedad matemática. ¿Cómo se llama? Muchachos. ¿Y en quinto? ¿Cómo van a ser entonces esos parciales? Ya vi el futuro. No, otra vez. Muchachos, ¿cómo se llama la propiedad? ¿Conmutativa? Sí, sin miedo. Presten atención. En suma, la propiedad conmutativa se cumple. Aquí no. Aquí no. Aquí no es A por B igual a B por A. No es lo mismo. Son diferentes. ¿Listo, muchachos? Ojo con eso. Vayanlo teniendo claro. ¿Cómo yo sumo en una matriz? Muy similar a los vectores. ¿Cómo eran los vectores? 3 más 7, 10. 4 más 1, 4 más 4 3, menos 3, 1. Menos 1 más 8. Termino. Lo mismo aquí, miren. Si yo sumo A más B, llego a eso. Si yo sumo B más A, llego a eso. Se cumple la propiedad, ¿sí o no? ¿Fácil o difícil? Fácil. Producto. Miren, 3 filas, 3 columnas. Esto es una matriz 3 por 3. ¿Listo? Y esto es un vector ¿qué? 3 por 1. ¿Entendido? ¿De cuánto va a ser el vector resultante? De los dos datos externos. Un 3 por 1. ¿Listo, muchachos? ¿Cómo yo llego a este valor?
¿Alguien sabe multiplicar matrices? No. ¿Alguien sabe multiplicar matrices? No. Creo que no. O creo que sí, pero se hace. O las dos. Se hacen y no saben. Vamos a hacerlo. Les voy a explicar el vector, que es este, y ya la siguiente matriz pues es más relajada, ¿listo? Listo. Entonces tengan en cuenta lo siguiente, aquí es un 3 por 3 y aquí es un 3 por 1, ¿listo? Entonces estos deben ser iguales, ya saben, ¿listo? Entonces iguales. Y el vector resultante va a ser de, que sería este. Muy difícil hasta ahí, no, eso ya se los he conceptualizado muchas veces, ¿listo? ¿Cómo yo llego a este dato? Miren, este dato nosotros vamos a hacer la siguiente magia. Yo voy a coger esta fila y la voy a multiplicar por esa columna. ¿Cómo así, profe? Sí. 3 por 4. Miren. 3 por 4 más 4 por menos 5 más menos 1 por 8. ¿Cuánto es? 12 menos 20 menos 8. ¿Cuánto? Aquí 12 menos 20 ¿cuánto da? ¿Cuánto? ¿Muy difícil? No. No tiene sentido. ¿Cómo calculo este? Miren, cualquier posición es este. Primera fila, primera columna. Entonces multiplico primera fila con primera columna. Este. Segunda fila por primera columna. Tercera fila por primera columna. Listo. ¿Cómo lo ven? ¿Sí sabían o no sabían? ¿No? Ya saben. ¿Listo? ¿Puedo pasar? ¿Todavía no? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo o no, muchachos? ¿Ya no están tan asustados? Cada vez más asustados. No, miren, esto es robótica. Suma y resta de vectorcitos. Listo, mis niños. Le toman foto, ¿listo? Para no quedarnos ahí. ¿Cómo va a ser esto? Tengo una matriz A, tengo una matriz B. Llego a este resultado. Lo mismo, muchachos. Para obtener este resultado, ¿qué voy a hacer? Este. Primera columna. Este. Segunda fila. Segunda fila. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está tu caso. Pero miren lo siguiente, A por B no es igual a quién, a B. Miren que los resultados son diferentes. Y realmente se cumple eso, ¿no, muchachos? No son iguales. Muy bien. Coordenadas, muchachos, presten atención. Yo puedo tener coordenadas que son de este tipo cartesianos, en 2D, 3D, que son las más fáciles, ¿no? Que yo simplemente tengo 2 puntos. Si estoy hablando de 2 de X, y si tengo 3 puntos, estoy hablando de Z. Y listo, muchachos. Desde el origen del sistema coordenado, saco un vector resultante donde se intersecten las 3 componentes, por decirlo así. ¿Sí? Muy sencillo, ¿sí o no? Ese es fácil, ese lo entendemos, porque creo que ese es el que más trabajamos normalmente, ¿listo? Vamos con el coordenadas cilíndricas. Si estoy hablando en 2D, voy a necesitar del centro, del origen, ¿cierto, muchachos? Hasta el punto final, ¿un qué? Un radio. Ese radio se entiende como la magnitud del vector. ¿Cómo sacamos la magnitud o normal del vector? La raíz cuadrada de Bien, niños, el resto del video. ¿Se acuerdan que yo se lo mencioné aquí? Ya no se acordaban, ¿sí o no? Y niños, necesito la magnitud, el radio, ¿de acuerdo? Y necesito que un ángulo con respecto
a la horizontal. ¿Listo? Yo sé que les hablo de muchas cosas, pero pues espero ser muy claro. Si tienen preguntas, me avisan. ¿Listo, muchachos? Que no queden dudas. Presten atención. Si yo no estoy graficando esas coordenadas cilíndricas en 3 dimensiones, necesito el mismo ángulo con respecto a quién. A X. Miren que este teta va con respecto a X, que es el mismo acá, ¿sí o no? Es el mismo ángulo. Miren que tengo el radio, miren que el radio sale del origen, al igual que aquí, y va hasta un punto determinado según la magnitud. Miren lo mismo. Sale aquí el radio hasta un punto determinado según qué, es la magnitud. ¿Listo? Miren que si usted lo ve desde arriba, desde donde está mi dedito, van a ver lo mismo que el plano allá. ¿Sí o no? Porque van a ver simplemente esto como un punto, y van a ver XY. O sea, no hay ningún misterio. Pero van a necesitar que una altura desde este punto pues, a lo que mida Z. Y ahí sacan su vector resultante de componentes R, θ y Z. Para las para las cilíndricas, perdón. ¿Listo? Vamos con las esféricas. Las esféricas vamos a tener ya no una altura Z, sino vamos a tener dos ángulos. Ojo con esto. ¿Listo? El θ sigue siendo lo mismo con respecto a quién? A X. ¿De acuerdo? El radio, en el anterior caso, era de este punto sobre el plano XY nada más. ¿De acuerdo? Aquí no. El radio es la magnitud de quién? Del vector tridimensional. ¿De acuerdo, muchachos? Que es la magnitud o la norma de lo que vale este vector. ¿Listo, muchachos? Pero ese vector va a una inclinación con respecto a Z de phi. ¿Listo? Entonces los componentes son R, θ y phi. Tenemos dos ángulos, uno con respecto a X, otro con respecto a Z. ¿Listo, muchachos? Este es esféricas. ¿Vamos bien? Excelente. Ahora, lo siguiente, muchachos. Si yo quiero realmente cambiarlos de coordenadas, no sé, yo tengo las coordenadas de un sistema, ojo con esta nomenclatura, muchachos. Cuando hablemos de un sistema coordenado ahorita a continuación, o X, Y, Z, 4, 7, 3, estoy diciendo que mi sistema coordenado tiene un origen y tiene tres ejes, X, X. ¿Listo? Eso es fácil. Y esos componentes son respectivamente 4 en X, 7 en Y y 3 en Z. ¿Muy difícil entender esto? No, ¿cierto? Listo, sencillísimo. Yo quiero pasar esas coordenadas en esa representación cartesiana a cilíndricas y a esféricas. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces miren las cilíndricas. Acá están las ecuaciones. Recuerden, y para los dos casos son lo mismo, de cierta forma, solo que aquí se tiene en cuenta que Z, porque recuerden que el vector R va tridimensional, no bidimensional. Ojo con eso, ¿de acuerdo, muchachos? Con respecto al gráfico que vimos. Esta es la norma y esta es la norma, en 3 dimensiones y en 2 dimensiones. Fácil, ¿listo? Ahora lo siguiente, si yo quiero sacar el ángulo, ¿cómo yo lo saco? Pues arco tangente de Y sobre X. ¿Por qué arco tangente? Porque recuerden que la tangente de un ángulo es que cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso me da a entender lo siguiente, ¿listo? Si yo estoy analizando, discúlpenme, bueno, lo podemos hacer también desde acá. Si yo estoy analizando este ángulo, ¿cuál es el cateto adyacente? X, ¿sí o no? ¿El cateto opuesto? Y. Entonces debería ser Y sobre X, ¿sí o no? Y sobre X. ¿Fácil? Sencillísimo. Trigonometría de primero de primaria. Y miren que este es el mismo, porque va con respecto al mismo eje. ¿Entendido, muchachos? Z, en este caso, en las cilíndricas se toma igual que Z en las cartesianas. ¿Entendido? Y aquí se toma que con respecto a quién, a coseno. ¿Por qué? Porque yo tengo una hipotenusa y tengo que un cateto adyacente. Coseno en un ángulo que es cateto adyacente sobre hipotenusa, no, aquí está. ¿Se entiende o no? Espero no estarles hablando en chino, señor Sergio, cuénteme. ¿Cómo? Porque la menos 1. ¿Por qué a la menos 1, muchachos? Porque estoy despejando el ángulo, porque coseno de un ángulo, coseno de phi, ¿qué va a ser igual aquí en este caso? Va a ser igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente de este ángulo? Z, sobre la hipotenusa, sobre R. Coseno de phi es igual a Z sobre R, pues yo no necesito coseno de phi, yo necesito solo phi. Entonces, a coseno. Conocer el ángulo, no lo magnitud, pero tiene que ser a la menos 1. Excelente. ¿Listo? ¿Muy difícil? Pero eso es robótica. Orientación y posición.
Ahora sí comenzamos robótica. Lo siguiente, muchachos. Y ahí no lo va a entender el dibujito. Yo tengo un sistema coordenado en el aire, ¿de acuerdo? Que sería este acá azulito. Ese sistema coordenado está con respecto a quién? A un origen. ¿Cuál va a ser la referencia o el origen de este sistema coordenado? ¿Cuál creen? ¿Cuál? Mi base. Muchachos, siempre es mi base. ¿De acuerdo? Si yo me desplazo o cambio la posición o la orientación, la estoy cambiando con respecto a quién? La base, ¿listo? A mi punto de referencia. Siempre va a ser mi cadera, ¿de acuerdo? Listo, yo puedo hacer lo siguiente, miren. Yo ya les dije, yo puedo trasladar, estoy cambiando de quién. ¿De posición o de orientación? De posición. Excelente. Si yo roto, ojo con eso. Conceptos básicos, ¿entendido? Siempre con quién. Respecto a la base. A la base, ¿entendido? Yo puedo hacer las dos al mismo tiempo, ¿por qué no? Pero ojo con lo que les voy a decir, la siguiente clase lo vamos a trabajar. No es lo mismo trasladar y rotar posteriormente que rotar y trasladar. Ojo con eso. ¿Entendido? Son conceptos que realmente vamos a ver en la siguiente clase. No es lo mismo hacer esto. No es lo mismo trasladar y rotar porque yo roto con respecto a quién. A mi base. Entonces, miren, trasladé aquí, ¿cierto? Sobre Y, no hay lío, trasladé sobre Y. Y voy a rotar sobre, no sé, sobre Z. Pero con respecto a la base. Excelente, entonces miren. Miren dónde quedó. ¿Listo? Ahora voy a hacer lo siguiente, miren. Roto, digamos que sobre Z, ahí en este punto, y después me traslado. Quedan en diferentes posiciones. ¿Listo, muchachos? Por eso les digo, no es lo mismo trasladar y rotar que rotar y trasladar. Ese fue un ejemplo muy básico. La próxima clase, digamos que vemos es un poquito más a fondo. Hoy vamos a ver traslación y rotación por aparte. ¿Entendido? La próxima clase los unimos, así como les acabo de explicar más o menos. ¿Entendido? Pero para que vayan teniendo en cuenta los conceptos claros. La traslación simplemente consiste en llevar un objeto, ¿cierto?, en un punto específico de dicho objeto a otro punto específico del sistema coordenado en tres dimensiones, teniendo en cuenta el mismo punto del objeto. ¿Entendido, muchachos? Es lo mismo. Yo traslado, simplemente me muevo linealmente. O también puedo hacer esto, ¿de acuerdo? Circularmente. ¿Listo? Puedo tener diferentes combinaciones. Y modifico la posición. Ese es el más sencillo de entender, por decir así. Eso no tiene nada de difícil, ¿sí o no? Listo. Ejemplos de traslación. Ojo con lo que les voy a leer. Esto yo no me lo inventé. Esto está en un libro, ¿de acuerdo? ¿En cuál libro? En esto. Si lo quieren buscar, búsquenlo. No hay lío, ¿de acuerdo, muchachos? A veces los libros no se los explican también y tienen unos errores de edición, ya se van a dar cuenta. Miren lo que dice. En la figura del sistema O', W, ¿y qué les había dicho yo? Yo les había dicho que esto es un sistema coordenado. Yo les había mencionado anteriormente O, X, Y, Z, que es O'. Entonces yo ya me puedo dar cuenta que hay un sistema coordenado que llama O', que es el origen, ¿de acuerdo, muchachos? Auxiliar es un sistema coordenado auxiliar que sale igual del origen. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Entonces miren, me está diciendo O', U, V, W. Miren, me está hablando de este sistema coordenado específicamente, no de este. ¿Listo? Está trasladado de un vector P6 menos 3, 8. Miren, 6 menos 3, 8. Está trasladado un vector que nos dice ahí con respecto al sistema original, o X, Y, Z, que es este. ¿Listo? Es muy fácil. Tengo mi sistema de coordenadas original y se trasladó aquí un vector. Y de ese vector salió un ¿qué? Un sistema coordenado auxiliar. Y bueno, muchachos, que eso prima U, V, W. ¿Hasta ahí vamos bien? Lo que me dice es lo siguiente: calcular las coordenadas en X, en Y y en Z, pues obviamente el vector R. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el vector R? El vector R tiene como centro de origen O', no O. ¿Listo? Miren, aquí sale un vector desde este centro de origen del sistema coordenado auxiliar a un punto específico que tiene estas coordenadas. ¿De acuerdo, muchachos? Menos 2, 7 y 3. Esas coordenadas, les voy a hacer una pregunta. ¿Son con respecto al sistema original o al sistema auxiliar? Auxiliar porque están haciendo el sistema auxiliar. ¿De acuerdo? Y aquí me lo repite, mírenlo. ¿De acuerdo? No lo he terminado aquí de leer, pero aquí me lo repite. Y aquí lo puedo entender. Si este vector sale del sistema auxiliar, y las coordenadas son del sistema auxiliar. Lo que me está preguntando ahí es calcular las coordenadas de dicho vector, pero con respecto al origen.
¿Sí me van a entender? Cuyas coordenadas con respecto al sistema O' o W son RUW menos 2, 7 y 3, que serían estas. ¿Entendido, muchachos? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que calcular? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto con respecto a mi sistema original? Que me da como resultado este vector resultante. ¿Muy difícil? Matemática o física mecánica, miren, sale un vector, viene otro vector. ¿Cuál es el vector resultante? Excelente, somos los dos. Miren, aquí están. Vector P, vector R, sumo los dos y obtengo el vector resultante. Eso es hablando solo de traslación, eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo, sinceramente. Cuando hablemos de traslación y rotación, ya no vamos a trabajar solo vectores, vamos a trabajar matrices. Si no me entendés, vamos a trabajar en LTHs. Es una matriz de 4x4 donde relacionamos traslación y relacionamos ¿qué? Rotación. ¿Entendido? Pero por eso necesitamos comenzar desde acá. ¿Eso se entiende, muchachos? Listo. Siguiente ejercicio. Miren que ahora tenemos este vector resultante muy similar al resultado del caso anterior. ¿Cómo así, profe? Sí, miren, calcular el vector R', que ahora tenemos dos vectores, R y R', son un sistema coordenado, ¿entendido? Resultante de trasladar el vector R, X, Y, Z, 4, 4, este fue el resultado anterior, ¿no? Es decir, el ejercicio lo está tomando a partir del punto anterior y está diciendo, miren, tengo un vector en el origen que se llama R, de estas coordenadas, y llega hasta acá. Y yo este puntico en el espacio, yo lo trasladé hasta acá, lo trasladé a un vector T, en X, Y, Z, 6 menos 3, 8. Mírenlo acá, y lo llevé para acá. Queremos encontrar este punto en el espacio con respecto, obviamente, al sistema coordenado original. ¿Qué hacemos ahí? Lo mismo. Miren, sumo y le obtengo vector resultante. Y me da 10, 1, 19. Aquí hay un error de edición del libro, no mío. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Cuánto da 4 menos 3? Pues 1, ¿sí o no? Mire hacia dónde pinta el libro el 1. ¿Está bien? No, el 1 debería estar En Y. hacia allá. Porque esta es la parte positiva de Y, y esta es la parte Negativo. hay una edición del mal del libro, ¿listo? Aquí están bien los 19, aquí están bien los 10, ¿listo? ¿Cómo vamos? ¿Fácil, sí o no? Listo. Vamos a hablar un poquito también de rotación. Las rotaciones son matrices de 3×3. Estas matrices que yo les presento aquí, esta rotación en Z, que esta ya es, digamos, una generalidad para decir una rotación de Z en un ángulo específico. ¿Cómo así, profe? Miren, yo hago rotación de Z sobre el dedito gordo, ¿sí o no, muchachos? ¿Cuánto? Ahí. 90. ¿Positivos o negativos? Positivo. Antihorarios positivos, horario negativo. Pues muy fácil, es en serio. Ustedes háganlo con su manita ya, mírenlo desde arriba. Mírenlo desde arriba. Y giren hacia la izquierda. ¿Hacia dónde están girando? Antihorario. Entonces son positivos, más 90 grados. Entonces yo estoy haciendo una rotación en Z, del teta más 90 grados. ¿Entendido, muchachos? ¿Qué voy a hacer? Por reemplazo aquí los tetas por cuánto? Con 90 positivos. Excelente. O por más pi medio, que es lo mismo. ¿Listo, muchachos? ¿Muy difícil? ¿Cierto que no? Y es lo mismo, miren, aquí está Fabiancito, ¿cierto? Y está viendo el dedito moverse en Z. Y lo está viendo moverse en sentido. Excelente, bien. Pero aquí es claro tener en cuenta lo siguiente, yo se lo decía en la clase anterior. El muñequito y nosotros debemos de siempre analizar los sentidos de giro y las rotaciones teniendo en cuenta el eje que positivo. ¿Cómo así, profe? Si yo voy a rotar en Z, yo no lo puedo mirar desde el componente Z negativo. Yo tengo que mirar la rotación siempre desde que excelente. O X positivo o Y positivo. Ojo con eso. ¿Entendido, muchachos? Porque hay muchos también se confunden. ¿Listo? Y estas también son generalidades, pero aquí es una rotación en X y aquí es una rotación en ¿qué? ¿Listo? ¿Muy difícil eso? ¿No? Dependiendo de la rotación que hagamos. ¿Listo? Pero yo voy a hacer algo de una vez. Un segundito. Miren acá lo siguiente. Miren esta función. Esta función Rx es más la
hay un punto de la guía que es hacer eso mismo. Es el B. ¿De acuerdo, muchachos? Para que ustedes las tengan y la puedan utilizar. SR es igual a esto, a esta matriz. Simple 1, 0, 0, 1, 0, 0, punto y coma que me va a decir la siguiente fila, 0 coseno de teta menos seno de teta. Mírenlo acá. Punto y coma, siguiente fila, 0 seno de teta coseno de teta. Mírenlo acá. Entonces, esta matriz en X de un ángulo específico la tengo acá. Yo le paso a esa función, porque esto es una función, ¿de acuerdo? Muchachos, ustedes vieron programación y vieron micros. Ustedes pueden pasar a una función parámetros de entrada y ella puede volver parámetros de salida, o no puede volver nada, o no le pasa nada, ¿listo? Pueden ser fáciles a saber. Entonces, allá en el código principal, cuando yo llame la función rotar X, le estoy pasando ¿qué? Un ángulo, pi medios, pi menos pi medios, lo que sea, ¿de acuerdo? La coge la función y entra a este código, ¿listo? Y hace todos los cálculos aquí, reemplaza, ¿cierto? Y todo lo necesario. Aquí me va a quedar probablemente 1, menos 1, 0, bueno, lo que sea. Y esto lo que me quede resultante aquí, ¿cierto, muchachos? Me lo va a devolver ¿en dónde? ¿O me lo va a guardar? ¿En dónde? Excelente. Rx va a guardar la matriz 3×3. Y esa 3×3 se va a devolver. Ese es mi parámetro de salida. Se va a devolver a dónde? Al programador principal. Sí. ¿Listo, muchachos? Y así con Y y con Z. Ya se las dejo. Los que están acá. Miren, ahí está Y. Es lo mismo. Simplemente cambio el nombre de la función y cambio el orden de los parámetros. ¿Y el nombre de quién? De la matriz acá. Y lo mismo con Z. Miren. ¿Se entendió? Ahí no hay mayor complejidad, ¿listo? Lo que yo voy a hacer ahora, aquí yo antes hacía unos ejercicios con ustedes de vectores y eso, pero se los dejo más bien en la guía, ¿listo? Yo voy a llamar un alfa o un ángulo cero, ¿listo, muchachos? Y vamos a sacar, de cierta forma, miren que no hay nada hasta el momento, solo alfa, ¿listo? Voy a sacar esas tres ecuaciones, o esas tres líneas, las voy a ejecutar, ¿cómo así? Rotar X, rotar Y y rotar Z. ¿Qué es lo que me entiende acá? Me está llamando las funciones anteriores. Es decir, estoy llamando todas estas matrices y las estoy reemplazando el teta por 0. Sí. Evaluamos. ¿Qué pueden observar? Las tres matrices. Aquí dice. Esta es la rotación en X de 0, la rotación en Y de 0 y la rotación de Z en 0. ¿Qué pueden observar ahí? Que son iguales, que es una matriz diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, préstenme bien atención, muchachos. Primera conclusión. Cuando yo tengo un ángulo cero en cualquier rotación, el resultado va a ser mismo. Eso lo vamos a poner en práctica en las siguientes clases. ¿De acuerdo, muchachos? Pero ustedes saben por qué. ¿Entendió? Eso es creo que todo lo que vamos a ver hoy de más largo. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Excelente. Siempre excelente. Listo. Miren lo siguiente. Y aquí se los dije y ya se los dije anteriormente. No es lo mismo rotar en X y luego rotar en Y. Bueno, yo se los había dicho con traslación y rotación y A por B es diferente de B por A. Es lo mismo, de cierta forma, pero en otras palabras. No es lo mismo, miren, no es lo mismo rotar en X. ¿Cuánto roté ahí? Positivos o negativos. Porque usted lo tiene que ver sobre el eje X positivo. Es decir, de frente, si yo lo miro aquí, estoy mal, porque esta parte sería la parte negativa de X. ¿Sí me van a entender? Sí. La parte positiva del eje X es esta. Entonces lo miro aquí de frente. Y estoy girando hacia dónde? Negativo, horario. Horario. Entonces, ¿cuánto? Menos 90 grados. Listo, menos 90 grados. Y giremos en Z. Giremos en Z, no sé, hacia acá. ¿Listo? Miren cómo quedó. ¿Listo? Entonces anoten en su cuadernito. ¿Llevamos cuánto? Llevamos en X. Excelente. Y me queda como. ¿Cómo me queda? Así, me queda así. ¿Listo? No hacia abajo. Anoten en su cuadernito. Listo, después de eso vamos a rotar en Z. Rotemos en Z ahora hacia acá. Esto sería horario. También, menos 90. Excelente. Menos 90. Entonces rotación en X menos 90, rotación en Z menos 90. Miren la zona que queda, digamos que el sistema coordenado. Z terminándolos a ustedes, Sí. por ejemplo, ¿cierto, muchachos? Dedito gordo hacia arriba. Dedito este hacia arriba y este Y hacia allá. ¿Entendido, muchachos?
Ahora hagamos lo mismo, las mismas rotaciones, pero invirtiéndolas. Toma así, profe. Primero que Z. Entonces comienzo. Yo comencé así, ¿sí o no? Sí. Hice esto, terminé así. ¿Listo? Este queda arriba. Listo. Ahora Z. Z, hacia allá. ¿Sí o no? Mírelo. Sí. Listo. Hacia allá. Después, X, ¿cuánto? 90. Listo. Entonces revísenlo ahí. Hacia abajo. Así. ¿Así? Sí. Listo. Listo. Entonces, de nuevo, vamos de nuevo. Comienzo acá, ¿sí o no? Aquí, en los 90. Y ahora, ¿cómo hago? Hacia allá. Sí. ¿Listo? ¿Quedó igual? Listo. Es un ejemplo básico. ¿De acuerdo, muchachos? Yo hago el oso, yo me muevo, yo, mejor dicho, les explico con deditos, lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que ustedes deben entender, que no es lo mismo rotar en X y en Z o en cualquier otro eje, ¿cierto, muchachos? Y después invertirlos. No vamos a llegar a lo mismo. Y ahorita tengo unos ejercicios que hacemos eso. ¿Listo? Lo que me está dando a entender acá es lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Cómo así, profe? Sí, miren, yo estoy rotando sobre X un ángulo, miren, ustedes creo que también les dije, ustedes se pueden parar de aquí de frente, mirar su eje X y mirar si es antihorario. Eso lo pueden hacer, ¿cierto? Aquí se está moviendo o girando mejor sobre el eje X, una rotación en X, un ángulo alto. Que puede ser 10, 40, 50 grados, lo que valga algo, ¿entendió? Yo también puedo hacer lo siguiente, y hay otro truco. Yo coloco mi dedito gordo positivo al eje X, en este caso, ¿cierto? Y hacia donde cierre la mano es positivo, que sería antihorario. ¿Listo, muchachos? Ese es otro truco, como ustedes quieran. Entonces ahí yo me doy de cuenta que la mano va positiva aquí al movimiento. Entonces es positivo, un ángulo alto. ¿Listo? Y miren lo que pasa. Yo estoy sacando el sistema coordenado de origen O, X, Y y Z, que es mi original, ¿cierto? Un sistema coordenado auxiliar, que también tiene el origen O, pero el sistema coordenado auxiliar es U, V y W. ¿Sí me van a entender? Listo. Que está girado, un ángulo alto. ¿Listo? ¿Qué se dan de cuenta aquí? Que yo tengo una rotación en donde en Y, ¿cierto, muchachos? Un ángulo que phi, positivo o negativo. Positivo. Bien, dedito y cierra la mano hacia acá. Positivo. O si quieren, se paran aquí de frente, lo mentalizan, tienen que tener buena perspectiva. ¿De acuerdo, muchachos? Una representación espacial. Y ustedes se dan de cuenta que el circuito va sentido antihorario. ¿Listo? Como ustedes quieran, no hay lío. Y de ahí están haciendo un sistema coordenado U, V, W, auxiliar. Con un ángulo phi a partir del original. ¿Listo? Y si yo lo miro desde Z, pues hay una rotación sobre Z que también es que positiva, ¿de acuerdo, muchachos? Que sale un sistema coordenado auxiliar U, V, W, ¿de acuerdo, muchachos? Con un ángulo T. ¿Entendido? Muy difícil. No se los dije esto, pero miren lo que sigue acá. Independientemente si es con respecto al sistema fijo, puede multiplicar, o al sistema móvil o actual, si es por multiplicar. Por tanto, las rotaciones no son conmutativas. Ya tenemos lo que no es conmutativo, porque no es primero uno y el otro, ¿listo? Pero ahí se mezclan dos conceptos o dos formas de solucionar y llegar a la misma solución por dos métodos, por sistema fijo o sistema móvil o actual. Realmente yo hace un año explicaba sobre este sistema, que es el que venimos haciendo. ¿Cómo así? Porque yo roto en este y después como quedó el sistema actual, lo roto y lo roto y lo roto y lo roto. ¿Sí me van a entender? Este es el más fácil, para ser sincero. Este es un poquito más confuso, un poquito. ¿Por qué? Porque es que mi sistema fijo va a ser de donde yo comience, no como yo vaya teniendo mi sistema coordenado. Aquí me hago referencia a esto acá. Un segundito. A esto acá. Voy a coger este control. ¿De acuerdo, muchachos? Vamos a partir de lo mismo. Vamos a partir de lo mismo. Concentrados. Necesito que estén concentrados. Si quieren grabar, graben. Si quieren tomar fotos, tomen fotos, lo que ustedes necesiten. Es en serio. ¿Por qué? Porque nosotros, me voy adelantando, les voy a mostrar la siguiente clase. Todavía no le paso para acá. Eso es donde está. Eso está por acá. Si no estoy mal. Que vamos a ver MTH. Miren, yo les voy a hacer este ejercicio, por ejemplo. Eso lo vamos a hacer en clase. Tengo un
un sistema coordenado, dos sistemas coordenados, tres sistemas coordenados, cuatro sistemas coordenados. Yo voy de aquí hasta acá, no sé, sistema actual, sistema fijo, si me da el tiempo. Pero tengan en cuenta que yo puedo llegar a la misma solución de aquí a aquí, muchachos, con esos dos métodos, sistema actual y sistema fijo, ¿de acuerdo? Y puede ser que en el parcial se los pida con sistema fijo, con sistema actual o con los dos, ¿de acuerdo? Porque pues, por los dos métodos debe llegar, entonces ustedes deben aprender con los dos, ¿listo? Este es el detalle de esa clase, ¿listo? Pero para que vayan justificando que esto sí tiene, digamos, que sentido. Bien. Lo siguiente. Entonces, miren, está Z, está X saliendo del tablero y está ya Z. ¿Listo? Vamos a colocar, digamos que haciendo alusión a este cubito, ¿de acuerdo, muchachos? Nuestro ¿qué? Nuestro control sí. ¿Listo? Nuestro control sí mirando hacia ustedes la tecla. Miren cómo comienza. ¿Listo? Me está diciendo que ahora voy a girar sobre Z cuando. Listo, entonces miren lo siguiente. Sistema coordenado aquí, ¿de acuerdo, muchachos? Unido con esto. ¿Perfecto? Para hacer, digamos, el mismo ejemplo. ¿Hacia dónde lo giro si es 90 positivos? ¿Hacia acá o hacia acá? Listo, entonces, y miren desde arriba, no les dé pena. ¿Listo, muchachos? Frescos. Aquí llegamos. Listo, muy bien. ¿Quedó algo así? Sí, quedó algo así. Ahora me está diciendo sobre el Y actual, que sería este de acá, con el que hacen pistolita, ¿sí o no? Ahí se ríen, ¿sí o no? Y, gírenlo 90 grados. Entonces, les pregunto, yo tengo que verlo obviamente desde la parte positiva, que sería donde yo estoy, ¿sí o no, muchachos? Entonces, ¿qué hago? ¿Hacia allá o hacia acá? Hacia abajo. Hacia acá, ¿no? Sí, mírenlo. Porque si yo lo estoy viendo desde acá, hacia allá es antihorario. Listo, mírenlo. ¿Cómo debió quedar? Y entrando al tablero, que quedó así, porque ya me está mirando mi dedito, ¿cierto? X hacia abajo, hacia abajo, y Z, ¿hacia dónde? Excelente, bien. ¿Quién se acuerda? Yo me río. Con tal ustedes aprendan, con tal mis niños aprendan. ¿Y las teclas dónde quedaron? Hacia abajo. ¿Y si quedó de la misma forma este allá? Sí, quedó acostadito. Grábense cómo quedó. Quedó lo mismo, ¿listo? ¿Cómo sería, digamos que la ecuación resultante de esas rotaciones? Mira, rotación en Z, 90 grados, por rotación en Y, 90 grados. ¿Cómo así, profe? Sí, si yo estoy utilizando sistema actual, y el sistema actual es muy claro, como va quedando el sistema coordenado, voy teniendo en cuenta que la rotación. ¿Me entendido? Ese es más fácil. ¿Por qué? Porque pues como va quedando, voy moviendo y voy entendiendo todo. Eso se llama por multiplicar, como así. Primero esta y posteriormente esta, y posteriormente la que siga, y posteriormente la. ¿Sí me hago entender? Eso es por multiplicar. Lo que yo les decía aquí anteriormente, los que vieron con Diego, eso no lo adhiero. Por multiplicar, sistema actual. ¿Listo, muchachos? Ese es el que más se utiliza, porque pues es más sencillo, lo repito. Vamos a analizar este acá. ¿Listo? Aquí lo que estoy haciendo es que primero estoy justificando de que no es lo mismo, de cierta forma, este sistema actual, no es lo mismo rotación en Z y rotación en Y que rotación en Y y rotación en Z. Eso ya también se los había justificado aquí freestyleando. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces volvemos con lo mismo. Miren, Z, X y Y. Listo, muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Y hacia dónde? Y positivo 90 grados. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Hacia allá o hacia acá? Hacia abajo. Hacia allá. ¿De acuerdo, muchachos? Excelente. Listo. Muy bien. Me quedo así. Sí, me quedo acostadito. ¿De acuerdo? Y miren, Z quedó saliendo del tablero. ¿Sí? X hacia abajo. ¿Y Y hacia dónde? Excelente. Muy bien. Ahora me dice Z actual. ¿Cuál es Z actual? Este de ahí. ¿Listo? Z actual, muévalo 90 grados positivos. Entonces ahí está para ustedes más fácil. ¿Hacia allá o hacia acá? ¿Hacia así? Es antihorario. Es positivo, ojo con eso. Entonces, ¿hacia dónde? Míralo, míralo, míralo. ¿Sí o no? ¿Sí o perdidos? Más fácil, me faltaría no sé qué hacer. Sí, en serio. Quedó de pie, ¿sí o no? Miren, quedó Y hacia arriba. ¿Listo? Quedó X hacia dónde? Y Z hacia ustedes.
saliendo del tablero. ¿Se entiende o no, muchachos? Aquí esta diapositiva es solo el sistema actual, como se dieron de cuenta, cómo va quedando Y, cómo va quedando Z, cómo va quedando todos los ángulos, todos los ejes, perdón, voy rotando sobre eso. ¿De acuerdo, muchachos? Y aquí la justificación es de que no es lo mismo rotar, ya lo sabemos, en Z y Y que en Y y Z. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos con el más chévere de la clase. Sistema fijo. Aquí concentrado. ¿Listo, muchachos? Concentrado. Realmente, ahorita hacemos la conclusión y llegamos a las mismas soluciones de los anteriores. Se van a dar cuenta. ¿Listo? Pero ahorita que me presten bien atención a lo que vamos a hacer. Entonces, Fabiancito sigue haciendo el oso. Z, X y Y. ¿Listo? Me dice el primer ejercicio. Muévanlo en Z, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Sí ya? ¿Qué horario? Excelente. ¿Listo? Vayan comparando. X hacia allá, Y entrando al tablero y Z hacia arriba. Y este está acostadito. ¿Listo? Listo. Muy bien. Ahora me dice, rótelo sobre Y, no Y'. ¿Sí ven la diferencia? La anterior era Y', aquí es Y. ¿Cuál es Y? El punto inicial de origen de Ahorita sería X. Excelente. Pero ese X' no me sirve para nada. ¿De acuerdo? Sería X' porque están en la misma dirección y en el mismo sentido. Pero el X', olvídense eso, si no se van a confundir. ¿Listo? Y. Porque miren, la gracia del sistema fijo es que este punto donde yo estoy partiendo siempre va a ser mi análisis y mi punto de referencia para todas las rotaciones. ¿Ok? Esa es la clave. Mi punto inicial de referencia siempre va, para todas las rotaciones siempre va a ser el inicial. ¿Listo? Estoy así, ¿de acuerdo, muchachos? Entonces me está diciendo, tengo que rotar en Y, 90 grados positivos. Si yo lo quiero ubicar más fácil, lo ubico con el X'. ¿Cuál sería? Este de acá. ¿Listo? Entonces, rotémoslo hacia dónde? ¿Hacia acá? Hacia allá. Es antihorario, ¿no? Listo. Mírenlo acá. ¿Listo, muchachos? Y roté sobre el eje X', pero eso, ese sería igual a ¿quién? A Y. ¿Muy difícil? Es confuso más que difícil, yo soy sincero. Miremos cómo quedó. El X quedó hacia dónde. Excelente. El Y, el Z. ¿Listo? ¿Y quedó bien, no? Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Listo? Vamos con el otro. Aquí espero no se confundan acá. ¿Listo? Vamos con eso. Vamos a hacerlo paso a paso. Z, X, Y. Excelente. Vamos a hacer Y 90 grados positivos. Entonces, hacia acá o hacia acá. Es antihorario. Positivo es antihorario. Ah, ok. Entonces, ¿hacia acá? Hacia abajo. Ah, ok. Bien. Hacia abajo. ¿Listo, muchachos? Listo, muy bien. Me quedo acostadito. Me quedo X hacia abajo, mírenlo ahí. Y hacia el tablero. Y Z hacia ustedes, o saliendo del tablero. Ahí vamos bien, ¿sí o no? Miren lo que dice después. Me dice, rótelo en Z, no Z', ni X', ni Y'. En Z, ¿cuánto? 90 grados positivo. Ahí es lo confuso. ¿Listo? ¿Por qué? Ojo como lo tenemos. Porque miren que aquí Z positivo, Z original está hacia arriba. Aquí ya no tengo ningún eje como en este caso, ¿cierto? Que digamos que me permita entenderlo más fácil. Si yo lo entendería, sería la parte negativa de quién. Excelente. ¿Eso es claro? Listo, muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo estaba yo? Z hacia ustedes, X. Listo. Estamos así, ¿sí o no? Tengo que rotar sobre el Z. O sea, yo lo puedo mirar hacia arriba, ¿cierto, muchachos? Teniendo de referencia este Z. Ojo. ¿Listo? Y me dice más 90 grados. Entonces, ¿hacia allá? Hacia acá. Miren cómo quedó. Así llega. ¿Listo? Así quedó. X hacia abajo, mírenlo. Allá está X doble prima. El Y mirándome hacia mí, es decir, entrando el tablero. Y Z. Y miren cómo quedó. ¿Muy difícil, muchachos? No es difícil. ¿Es confuso? De pronto sí. ¿Por qué? Porque pues que estamos más acostumbrados a cómo me quedó el sistema coordenado y mismo lo roto.
¿De acuerdo? Eso es lo confuso, pero miren, porque es muy claro. Si es sistema fijo, con respecto a lo que yo comienzo. ¿Entendido, muchachos? No me importa si esto es negativo, si esto es positivo, no me importa cómo está actualmente, no me importa. Me importa es. ¿Listo, muchachos? De referencia. Miren lo siguiente. Voy a tomar aquí un recorte y vamos a llegar a la conclusión de que ustedes